Aries siempre ha sido presentado como el guerrero del zodiaco, el alma que avanza sin miedo, el fuego que abre todos los caminos. Pero detrás de esa imagen brillante, detrás de esa fuerza que tantos admiran y que tantos otros temen, existe una verdad más antigua, más compleja y mucho más incómoda. Una verdad que casi nadie se atreve a pronunciar en voz alta, porque mirar la sombra de Aries es mirar la sombra del nacimiento mismo, el impulso que crea, pero también el impulso que destruye, la chispa divina que enciende la vida, pero que también puede consumirlo todo si no encuentra un cauce donde respirar. Desde el comienzo de la historia humana, Aries ha sido entendido como el símbolo del sacrificio primordial, aquel que se lanza primero, el que carga con el peso de abrir la batalla, el que siempre llega antes que todos, pero también el que más fácilmente queda solo. Y es que esa soledad no es casualidad. Es parte del misterio que rodea a Aries. Mientras el mundo aplaude su valentía, casi nadie ve el cansancio que guarda las dudas, que esconde el fuego interno que no siempre sabe controlar. Aries parece fuerte porque no tiene permitido ser otra cosa. Parece seguro porque teme en lo más profundo de su ser lo que podría pasar si deja de moverse, aunque sea un segundo. En este video no vamos a repetir los clichés que conoces sobre Aries. No vamos a hablar de su liderazgo superficial ni de su impulsividad como si fueran simples defectos. Aquí vamos a sumergirnos en lo que Aries realmente vive por dentro, la rabia que no sabe nombrar, la vulnerabilidad que oculta incluso de sí mismo, el miedo a no ser suficiente, el peso de ser el primero en un mundo que siempre exige más. Porque la verdad es que Aries no nace fuerte. Aries se vuelve fuerte porque la vida lo empuja una y otra vez a levantarse antes de tener tiempo de comprender su caída. Pero también hay algo más, una verdad secreta que transforma toda esta oscuridad en poder. Aries no está roto. Aries no es un signo descontrolado ni destinado al conflicto. Aries es el guardián del fuego primordial, el iniciador del camino espiritual, el símbolo viviente de que toda creación empieza con un acto de coraje, incluso cuando ese coraje nace desde el dolor. Si te atreves a mirar estas capas ocultas, lo que descubrirás hoy no es la sombra de Aries, sino su verdadera grandeza. Antes de comprender la oscuridad de Aries, es necesario volver al principio, al instante simbólico, donde el universo despierta y una chispa de fuego rompe el silencio primordial. Ese fuego no es simplemente energía, es impulso, es nacimiento, es ruptura del vacío. Y en astrología, ese instante tiene un nombre, Aries. Por eso se dice que Aries no inicia el zodiaco por casualidad, sino porque encarna el primer acto de voluntad divina, el primer latido del cosmos intentando existir. Pero detrás de esta grandeza mítica hay una verdad que pocos quieren escuchar. Este fuego no surge desde la confianza, sino desde la necesidad de sobrevivir. Aries no nace para brillar. Aries nace
para romper barreras que nadie más puede romper. Su energía tiene la misión de abrir un camino donde no lo hay. Y ese mandato espiritual implica un tipo de soledad que marca todo su destino. Mientras otros signos aprenden observando Aries, aprende ardiendo. Mientras otros esperan señales, Aries tiene que lanzarse al vacío, sin mapa, sin guía, sin red. Su valentía no es innata, es una respuesta. Es una forma de protegerse del caos interior que siente cuando no está avanzando. La mayoría ve en Aries a un guerrero seguro, decidido, incansable. Pero lo que nadie percibe es que esa fuerza nace de una herida primigenia, la herida de no tener referencia, de no tener quien lo guíe, de cargar siempre con el peso del primer paso. El origen oculto del fuego de Aries es un acto de defensa espiritual. Es el fuego que surge cuando el alma comprende que si no se mueve, desaparece. Aries teme la quietud más que el conflicto. Teme el silencio más que el ruido. Teme la inacción más que la derrota. Porque para Aries no avanzar equivale a perder su identidad. Este fuego, cuando no es comprendido, se convierte en un impulso que lo arrastra. Aries actúa antes de sentir. Aries salta antes de pensar. Aries reacciona antes de procesar. Pero esta impulsividad no es un defecto. Es una consecuencia natural de portar una energía que no fue diseñada para contemplar, sino para iniciar. El problema surge cuando Aries cree que avanzar es la única forma de existir, que su valor está en su rapidez, que su dignidad depende de su resistencia, que detenerse es fallar. Aquí comienza la oscuridad. Aries arde tanto por fuera que nadie nota que se está consumiendo por dentro. Lleva una vida entera sosteniendo un fuego que nunca pidió, defendiendo batallas que nadie le ayuda a pelear, cargando con la expectativa de ser siempre el fuerte, siempre el valiente, siempre el que rompe el hielo. Pero incluso el fuego más poderoso necesita un lugar para descansar, para tomar forma, para convertirse en luz en vez de ceniza. Lo más doloroso es que Aries rara vez reconoce esta verdad. Desde pequeño en esta vida o en vidas pasadas, aprendió que mostrar debilidad es peligroso, que soltar el control significa que otros tomarán decisiones por él, que bajar la guardia lo deja expuesto a un mundo que percibe como demasiado lento, demasiado confuso o demasiado frágil para soportar su intensidad. Por eso el fuego de Aries nunca se apaga, teme que si lo hace, no habrá nada que lo sostenga. Pero comprender este origen es el primer paso hacia su liberación, porque el fuego de Aries no fue creado para destruirlo, sino para darle identidad. No para consumirlo, sino para convertirlo en el iniciador de nuevas realidades. Aries no es un soldado impulsivo, es un alma antigua que lleva vidas enteras abriendo caminos, encendiendo procesos, despertando fuerzas dormidas. Su oscuridad no es una maldición, es el precio de recibir un fuego
que solo los espíritus más fuertes pueden sostener. Y si Aries aprende a mirar este fuego no como una carga, sino como un llamado ancestral, entonces el guerrero se transforma. Si el fuego de Aries nace como un acto primordial de supervivencia y creación, su sombra surge exactamente del mismo lugar del impulso. Ese impulso que todos admiran de Aries, su capacidad para reaccionar rápido, decidir sin miedo, avanzar sin dudar, tiene un lado oculto mucho más frágil y complejo que Aries rara vez reconoce. Y no porque no quiera, sino porque su propia naturaleza lo empuja a moverse antes de mirar hacia adentro. La verdad silenciosa es que Aries no actúa por valentía pura, actúa para no sentir, para no pensar demasiado, para no detenerse en emociones que le resultan incómodas, densas, difíciles de sostener. Cuando algo le duele, Aries se mueve. Cuando algo lo confunde, Aries avanza. Cuando algo lo supera, Aries se lanza a un nuevo proyecto, una nueva relación, una nueva batalla. Lo que desde afuera parece dinamismo desde adentro, es muchas veces un mecanismo de escape. Esta es la sombra del impulso. Aries no huye del mundo, huye de sí mismo. No soporta permanecer demasiado tiempo en las zonas donde sus emociones se vuelven densas. No tolera la sensación de estar atrapado en algo que no puede resolver con acción inmediata. Su fuego se impacienta ante el silencio emocional. Su mente se irrita cuando el corazón pide tiempo para procesar. Aries quiere soluciones rápidas, claridad instantánea, movimiento constante. Y cuando la vida no se lo ofrece, se desespera o explota. Esta necesidad de avanzar genera un patrón repetido en la vida de Aries. Relaciones que comienzan intensamente, pero se enfrían cuando aparece la vulnerabilidad. Proyectos iniciados con pasión, pero abandonados al sentir el peso del compromiso. Caminos que abren puertas nuevas, pero cierran otras sin que Aries logre entender por qué siempre siente que falta algo. La verdad profunda es esta: Aries confunde movimiento con evolución. Cree que si se mantiene en acción constante, está creciendo. Cree que si cambia de escenario, la emoción que intenta evitar desaparecerá. Pero las emociones no desaparecen, le esperan. Le siguen. Le hablan desde la sombra. Y allí donde Aries no quiere mirar, se acumula lo no resuelto. Lo que no se dijo, lo que no se sintió, lo que no tuvo tiempo de sanar. Por eso Aries suele sentirse fragmentado. Una parte de él mira hacia adelante con entusiasmo, pero otra parte está detenida en algún punto del pasado emocional que nunca se permitió procesar. Y esta fractura interna alimenta la sombra del impulso. Cada vez que Aries siente esa grieta, acelera. Cada vez que algo amenaza con tocar su vulnerabilidad, huye hacia una nueva meta. No es ego, no es inmadurez, es autoprotección. Y sin embargo, esta sombra le pasa factura. Aries, cuando actúa sin escuchar sus propias emociones, termina quemando puentes que no quería quemar, lastimando a personas que sí amaba, destruyendo proyectos que sí deseaba, no por maldad, sino porque el impulso le gana al sentimiento.
Es el fuego respondiendo antes que la conciencia. Lo que Aries oculta incluso de sí mismo es que la verdadera razón de su prisa no es el entusiasmo, es el miedo. Un miedo profundo a quedarse atrapado en un estado emocional que no sabe manejar. Un miedo a ser visto como vulnerable. Un miedo a sentir que pierde control sobre sí mismo. Pero aquí está el secreto, que Aries desconoce su poder, no está en su velocidad, sino en su capacidad de encender la verdad. Cuando Aries se detiene lo suficiente para mirar hacia adentro, descubre una fuerza emocional que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Una fuerza que no se destruye con el tiempo, ni con los desafíos. Se fortalece cuando se sostiene con conciencia, porque en el centro de su sombra, Aries guarda la clave de su mayor evolución, transformar el impulso en dirección, la reacción en presencia, el instinto en sabiduría. Solo entonces su fuego deja de consumirlo y empieza a iluminar. Si hay una fuerza que define a Aries más allá del impulso y del fuego que lo habita, es su ira. Pero aquí es donde se esconde uno de los malentendidos más profundos del zodiaco. La ira de Aries no es violencia, no es agresión gratuita, no es un estallido sin sentido. Es energía vital. Es fuego puro que busca un cauce. Es un llamado interior que pocas veces ha sido comprendido y que Aries, por miedo, por presión social, por confusión emocional, tampoco ha aprendido a escuchar. Desde pequeño, Aries recibe el mensaje de que su intensidad es demasiado, que su honestidad es brusca, que su pasión es agresiva, que su fuego incomoda. Entonces aprende a contenerse, a tragarse palabras que deberían ser dichas, a morderse emociones que necesitan expresión, a controlar una energía que está diseñada para moverse, no para apretarse dentro del pecho. Y esa represión, esa tensión constante por intentar portarse bien, es lo que transforma su fuego interno en ira. La verdadera sombra de Aries no es que explote, es que aguanta demasiado. Cuando Aries estalla, no es por un detalle insignificante, no es una reacción espontánea sin contexto. Es la consecuencia de semanas, meses, años, acumulando emociones que no encuentra cómo sacar. Aries no explota por enojo, explota por saturación, por emoción estancada, por energía vital que se quedó atrapada en su cuerpo, porque nadie le enseñó cómo canalizarla sin culpa. Esto genera un sufrimiento interno que casi nadie percibe. Desde fuera, el estallido de Aries parece exagerado, impulsivo, injustificado. Pero por dentro, Aries siente que su corazón está ardiendo en un fuego que ya no puede contener. Siente que si no libera esa energía de inmediato, se destruirá a sí mismo. Su ira no es un ataque hacia los demás, es un grito desesperado para no ahogarse en su propia intensidad. Y aquí aparece el miedo más profundo de Aries. Teme su propia fuerza. No teme herir a otros. Teme no poder detenerse una vez que comienza. Teme que si abre esa puerta emocional, no sabrá cómo cerrarla. Teme que su fuego lo consuma a él antes que a cualquier otra cosa.
Por eso Aries le teme más a su ira que al conflicto externo. El conflicto con otros le resulta manejable. El conflicto consigo mismo, no. Pero la verdad que Aries desconoce y que puede transformar por completo su destino emocional es que su ira es sagrada. Es una manifestación directa de su energía creadora. Es el fuego que purifica, que revela, que rompe estructuras internas antiguas. Cuando Aries aprende a escuchar su ira sin juzgarla, descubre que no está allí para destruirlo, sino para guiarlo. La ira le muestra qué límites ha ignorado, qué verdades ha callado, qué heridas necesitan atención, qué caminos ya no debe seguir. La ira es el lenguaje espiritual del fuego. Cuando Aries canaliza su ira de forma consciente, a través de movimiento de palabra honesta, de acción clara, esa energía se transforma, se vuelve dirección, voluntad, determinación, propósito. Lo que antes era un estallido se convierte en un liderazgo que inspira. Lo que antes era caos se convierte en claridad. Aries deja de reaccionar y empieza a dirigir. Lo más importante es entender que Aries no vino a este mundo para reprimir su energía, sino para dominarla. No para apagar su fuego, sino para convertirlo en luz. No para esconder su intensidad, sino para purificarla y usarla como fuerza de creación. Cuando Aries aprende a honrar su ira, a escucharla, a expresarla sin violencia, a convertirla en verdad, se convierte en el guerrero consciente, un líder capaz de mover multitudes, no desde la imposición, sino desde la autenticidad absoluta, porque al final, la ira de Aries no es un problema a resolver, es un portal, una puerta hacia su poder más puro, una invitación a transformarse desde el fuego que siempre lo ha habitado. Detrás de cada impulso, detrás de cada estallido, detrás incluso de la energía indomable que caracteriza a Aries, existe un territorio más silencioso, más frágil y más difícil de admitir la soledad. No una soledad física, sino una soledad espiritual profunda, casi ancestral. La soledad del que siempre avanza, primero del que rompe barreras, que nadie más se atreve a tocar, del que carga con el peso de inaugurar caminos que otros solo recorrerán cuando ya estén abiertos. Aries nació para iniciar, pero ese rol tiene un precio. Casi siempre camina adelante y casi siempre camina solo. A lo largo de su vida, Aries desarrolla una imagen de fuerza que lo protege del mundo. Una imagen de independencia absoluta, donde parecer autosuficiente es casi una obligación. Aries aprende a no pedir ayuda, no porque no la necesite, sino porque teme que al mostrar vulnerabilidad, los demás vean la grieta que él intenta ocultar, incluso de sí mismo. Su lema inconsciente es claro: si no lo hago yo, nadie lo hará. Y aunque esta frase lo impulsa, también lo encierra. Lo paradójico es que Aries no desea estar solo. Anhela la conexión, la complicidad, el reconocimiento emocional. Pero teme pedirlos. Teme que sus emociones sean vistas como debilidad. Teme que su intensidad sea incomprendida.
Teme que si permite que alguien entre en su mundo interior, esa persona descubra un corazón mucho más sensible y desprotegido que la máscara de guerrero que muestra al mundo. Así se forma el ciclo más doloroso de Aries. Quiere ser sostenido, pero actúa como si no necesitara a nadie. Aries está tan acostumbrado a avanzar en primera línea que olvida que también tiene derecho a apoyarse en otros. Su instinto guerrero le dicta que debe ser firme incluso cuando su alma está exhausta, que debe seguir adelante aun cuando su espíritu pide descanso, que debe mostrar valentía incluso cuando el miedo le quema por dentro. Así, Aries se convierte en su propio refugio y en su propia prisión. Lo que nadie sabe y lo que Aries rara vez confiesa es que muchas de sus batallas no nacen del orgullo, sino de la incomprensión. Aries siente que nadie ve cuánto le cuesta sostener su fuego. Nadie nota cuántas veces ha querido dejar caer su armadura. Nadie reconoce que antes de levantar la voz o tomar acción, Aries ya ha peleado una guerra interna mucho más intensa que cualquier conflicto exterior. Y esa invisibilidad emocional lo hiere profundamente. Aries puede estar rodeado de personas y aún así sentir que nadie lo entiende. Puede amar intensamente, pero protegerse tanto que termine alejando a quienes más desea cerca. Puede tener una vida llena de movimiento, aventuras y conquistas, pero sentir un vacío silencioso cuando la noche cae y el ruido externo se disipa. Su soledad no proviene de la falta de compañía, sino de la falta de espacio para mostrarse tal cual es, sin filtros, sin defensa, sin fuego como escudo. Pero esta soledad, aunque dolorosa, no es un castigo. Es una etapa iniciática. Aries está destinado a descubrir que la verdadera fuerza no surge de cargarlo todo, solo sino de permitirse ser humano. De reconocer que la vulnerabilidad no lo debilita, lo libera. De comprender que el mundo no se derrumba cuando baja la guardia, sino que finalmente encuentra un cauce para sostenerlo. Cuando Aries se atreve a compartir su mundo interior, cuando deja que otros lo acompañen en el camino, algo poderoso ocurre. Su fuego ya no arde para sobrevivir, arde para iluminar. Ya no necesita luchar constantemente. Empieza a dirigir su energía hacia conexiones reales, hacia proyectos con raíces profundas, hacia una vida donde su intensidad no es un arma, sino un puente, porque la soledad del guerrero no es el destino final de Aries. Es simplemente el lugar donde aprende quién es realmente antes de abrirse al mundo desde una verdad mucho más pura. Si hay un patrón que define la vida de Aries, más allá del fuego del impulso y de la soledad, es este: Aries siempre vuelve a empezar, siempre renace, siempre cae y vuelve a levantarse. Para algunos esto parece fortaleza, para otros terquedad. Pero espiritualmente es algo mucho más profundo, es karma. Un karma antiguo, repetido vida tras vida, que coloca a Aries en el rol de iniciador, no porque sea fácil, sino porque es necesario para su evolución. Aries carga con la energía del comienzo.
Eso implica que incluso cuando construye el universo, tiende a empujarlo una y otra vez hacia ciclos nuevos. Proyectos que parecen despegar y luego se desmoronan. Relaciones que comienzan con fuerza, pero necesitan reconstruirse desde otra forma. Caminos que Aries abre con pasión, pero que el destino cierra para obligarlo a crecer en una dirección distinta. Aries no está condenado a empezar de cero, está destinado a purificarse a través de ese renacer constante. En vidas pasadas, Aries fue guerrero líder, pionero, rebelde. Alguien que cambió estructuras, que enfrentó lo imposible, que abrió portales energéticos para otros. Pero también fue alguien cuya intensidad lo llevó a destruir más de lo que quería. A veces quemó etapas demasiado rápido. Otras avanzó por orgullo. Otras actuó sin comprender su impacto. Y de esas memorias antiguas surge el karma que hoy vive la necesidad de aprender a construir con conciencia, no solo con fuerza. Por eso Aries vive tantas veces la experiencia del borrón y cuenta nueva. Cada caída que experimenta no es un castigo, sino una corrección. Cada pérdida es una oportunidad para reenfocar. Cada final abrupto es un recordatorio cósmico de que no basta con avanzar, hay que avanzar en la dirección correcta. Aries no viene a esta vida a acumular, sino a depurar, a soltar lo que no está alineado con su fuego verdadero. Aquí aparece la parte más oscura de esta verdad. Aries no teme fracasar. Teme quedarse atrapado en un éxito que no siente auténtico. El fracaso para Aries es familiar. Lo comprende, lo convierte rápidamente en impulso para renacer. Pero el éxito, que lo obliga a detenerse, que lo ata, que lo expone, que le exige estabilidad, ese éxito lo asusta. Aries teme convertirse en prisionero de aquello que construyó cuando todavía no sabía quién era realmente. Por eso, inconscientemente, muchas veces sabotea sus propias victorias. Prefiere reiniciar antes que vivir atrapado en una estructura que no puede sostener. Este patrón es doloroso, sí, pero también es un camino iniciático, porque con cada comienzo, Aries aprende algo que antes no sabía. Esta vez no necesito correr. Esta vez puedo construir con calma. Esta vez puedo escuchar antes de actuar. Esta vez puedo elegir no reaccionar. Aries piensa que su misión es iniciar, pero la verdad es mucho más elevada. Su misión es iniciar de manera consciente. Convertirse en un canal claro del fuego creador. Aprender que empezar no es huir, sino crear. Comprender que su verdadero poder no está en la velocidad, sino en la intención. Cuando Aries integra este karma, algo increíble ocurre. Deja de empezar por obligación y comienza a empezar por vocación. El fuego ya no lo empuja, lo guía. Ya no tiene miedo de construir porque ha aprendido a escuchar a su alma antes de tomar acción. Y entonces sus nuevos comienzos dejan de ser ciclos repetidos y se convierten en expansiones reales. Aries no está destinado a renacer eternamente en el mismo punto. Está destinado a renacer hasta que encuentre el punto correcto
desde el cual finalmente pueda crecer hacia el infinito. Después de atravesar el fuego del origen, la sombra del impulso, la ira sagrada, la soledad del guerrero y el karma del eterno renacer. Aries llega finalmente al punto más decisivo de su camino espiritual, el despertar. Un instante silencioso, casi imperceptible, donde su fuego, que durante toda la vida lo empujó, lo quemó, lo desbordó, comienza a transformarse en algo nuevo. Ya no es un fuego que reacciona, ya no es una llamarada que estalla, es un fuego que ilumina. El despertar de Aries no ocurre por buena suerte ni por madurez automática. Ocurre cuando Aries reconoce que toda su vida ha luchado contra sí mismo, luchó contra su sensibilidad, contra su vulnerabilidad, contra su necesidad de descanso, contra su emoción profunda. Ocurre cuando comprende que no necesita demostrar fuerza, porque la fuerza ya es parte de él. Ocurre cuando deja de intentar ser invencible y por primera vez se permite ser verdadero. En ese momento algo se libera el impulso, deja de ser una reacción y se convierte en dirección. La ira deja de ser un estallido y se convierte en claridad. La soledad deja de ser un refugio y se transforma en elección. El karma del reinicio deja de repetirse y se convierte en un portal de creación consciente. Aries no pierde su fuego, lo refina, no pierde su intensidad, la coloca al servicio de su propósito. ¿Pero qué significa este despertar en la práctica? Significa que Aries aprende a actuar desde la presencia y no desde el miedo, que ya no necesita correr para evitar sentir, que puede escuchar la incomodidad sin querer destruirla, que puede sostener el vacío sin lanzarse al siguiente proyecto impulsivo. Su fuego interior se vuelve paciente, exacto, poderoso. No necesita gritar, porque su energía ya habla por él. Significa que Aries descubre un liderazgo distinto, no un liderazgo por fuerza, sino por coherencia. Antes, Aries inspiraba por valentía, ahora inspira por autenticidad. Antes avanzaba por impulso, ahora avanza por visión. Antes buscaba reconocimiento, ahora busca propósito. Aries deja de vivir hacia afuera y comienza a vivir desde dentro. Y algo más profundo ocurre: su energía deja de ser lineal y se vuelve expansiva. Deja de actuar como una flecha que atraviesa todo y empieza a comportarse como un fuego ritual que transforma, que limpia, que despierta. Su presencia ya no es un impacto, es una guía. Su fuego ya no es una exigencia, es un faro. Aries, que durante tanto tiempo cargó con la sensación de estar solo, comprende que nunca lo estuvo. Simplemente caminaba adelante, porque esa era su misión. Cuando llega este despertar, Aries deja de luchar. No porque renuncie, sino porque entiende. Comprende que su alma vino a abrir caminos, sí, pero no para destruirse en el proceso. Vino a iniciar ciclos, pero no a repetirlos infinitamente.
vino a encender el fuego, en otros no, para quemarse a sí mismo. La verdadera misión de Aries no es pelear, es encender conciencia. Y ese es el secreto más luminoso del signo. Cuando Aries se alinea con sí mismo, su fuego se vuelve sagrado. Se convierte en un instrumento de creación divina. Los demás ya no lo ven como impulsivo, agresivo o inestable. Lo ven como un líder que sabe exactamente hacia dónde va, porque por fin aprendió a escuchar el fuego silencioso dentro de su pecho. Este es el momento en que Aries deja de ser el guerrero que corre hacia la batalla y se convierte en el guerrero que guía el camino. Ahora que hemos atravesado las sombras, los fuegos, los silencios y los renacimientos de Aries, queda una última verdad, quizás la más importante de todas. Aries nunca fue un signo roto. Nunca fue un alma desbordada por naturaleza. Nunca fue un guerrero condenado a luchar eternamente. Aries simplemente nació con un fuego demasiado grande para ser comprendido a simple vista. Un fuego que sin guía puede consumirlo, pero con conciencia puede iluminar caminos que otros jamás se atreverían a recorrer. Aries no es impulsivo por ser inmaduro. Es impulsivo porque escucha la vida antes de escuchar al miedo. No explota porque sea agresivo. Explota porque siente con una intensidad que pocos podrían sostener sin quebrarse. No se aísla porque no ame. Se aísla porque teme que al mostrarse su vulnerabilidad sea confundida con debilidad. Aries nunca quiso ser el primero en todo. Simplemente no sabe cómo ser otra cosa. Y sin embargo, dentro de toda esta complejidad, hay una belleza inmensa. Aries es el signo que demuestra que la creación comienza con un salto al vacío, que el mundo cambia cuando alguien se atreve a dar el primer paso, que la vida se expande cuando existe un corazón dispuesto a encenderse incluso en medio de la oscuridad. La verdad final que Aries necesita escuchar es que su fuego no está aquí para destruirlo, está aquí para revelarlo, para mostrarle quién es realmente cuando deja de luchar contra sí mismo, para recordarle que la fuerza no consiste en nunca caer, sino en reconocer cuándo es momento de descansar, cuándo es momento de sentir, cuándo es momento de permitir que otros sostengan parte del camino. Aries no tiene que cargar con el mundo entero, no tiene que demostrar nada, no tiene que correr para justificar su existencia. Su valor no está en su velocidad, ni en su intensidad, ni en su resistencia. Su valor está en su esencia, en ser el alma que inicia, que impulsa, que despierta lo que otros han dejado dormido. Cuando Aries comprende esto, su vida cambia. Su fuego deja de ser defensa y se convierte en guía. Su soledad deja de ser herida y se transforma en elección. Su impulso deja de fragmentarlo y se vuelve dirección. Y sobre todo, Aries deja de temer su propia luz, porque al final, la oscuridad de Aries nunca fue oscuridad. Siempre fue luz esperando ser comprendida. Luz esperando un corazón lo suficientemente valiente como para sostenerla.